Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya lo saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, en un programa que eso sí llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestro país, afortunadamente, y aún al extranjero, porque la señal alcanza a los Estados Unidos de América, Puerto Rico, Canadá, y bueno, a todas partes en realidad. Si ustedes nos hacen el honor de sintonizar este programa a través de internet en la página www.radioformula.com.mx, por lo cual pueden ustedes escucharnos donde quiera que se encuentren. Eso sí, que haya señal de internet, por supuesto, pero en todo el mundo, ¿eh? Vamos a comenzar un programa nuevo, continuar el de la semana anterior, por supuesto, pero les reitero primero que están a su disposición, como siempre, las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias por su compañía, por su presencia, y vamos a comenzar. Porque hace 8 días, como ustedes seguramente lo recuerdan, dejamos inconcluso el tema que hoy culminaremos de la historia del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, la historia del PRI, y simplemente para tratar de resumir brevemente lo que platicábamos la semana anterior, diré que me atreví a hacer una equiparación, pues bastante, creo yo, acertada desde mi punto de vista, de lo que puede ser equiparable una vida humana común y corriente de cualquiera de nosotros con la historia de este partido, que llegará a cumplir 100 años en 2029. No lo sabemos, porque está francamente, y según lo opino yo, en franca decrepitud. Miren, decíamos que fundado en 1929, y si lo, repito, equiparamos a una vida humana, pues tuvo su infancia como partido nacional revolucionario en unos cuantos años, de 1929 a 1938, en el que pues dependía de su papá, Plutarco Elías Calles, que era el jefe máximo de la revolución y que era en realidad quien era el dueño del partido. Después, en franca rebeldía, en su adolescencia, se fundará el Partido Nacional Revolucionario, obra del presidente Lázaro Cárdenas, quien se sacudió la figura paterna de Calles, inclusive mandándolo al exilio, y pues constituyendo un partido político que en ese momento tenía inclusive un sector militar, pero que tenía como máxima fundamental la obediencia absoluta al presidente de la República, también jefe nato del partido por él fundado, el partido tricolor, el partido que abusó y sigue abusando de nuestra enseña patria, pero que va a dejar como huella fundamental el que puede aglutinar a las diversas corrientes entonces revolucionarias, y eso sí, y esto es una marca fundamental, con una absoluta disciplina, con una total obediencia a lo que diga el presidente de la República. Este tema que hoy vamos a platicar, el de la obediencia, es decisivo para entender en buena medida por qué el PRI, al día de hoy, se encuentra en el estado senecto en el que todos sabemos se halla. ¿Por qué? Pues porque durante muchísimo tiempo, desde 1938, cuando se funda el PN, Partido de la Revolución Mexicana, y después su transformación a Partido Revolucionario Institucional, de allí, a partir de ese momento,
la obediencia absoluta, la disciplina total al presidente de la República es incuestionable. Y cuando ésta se rompe, cuando hay quien se atreve a contradecir, a criticar, incluso a oponerse a los dictados del presidente de la República, comenzarán las escisiones, comenzarán las traiciones, comenzarán las salidas y finalmente pues el PRI llegará a ese estado de lamentable condición que contraviene su propia historia. Pero bueno, ese es el tema que vamos a platicar hoy con mucho detalle. Simplemente recapitulo. También vimos que la madurez del partido comienza cuando se funda ya con el nombre de Partido Revolucionario Institucional, a partir de 1946, que tendrá su época de madurez, de apogeo total, en la que no pierde nada a partir de ese momento y, digámoslo así, hasta el año de 1982. Por ahí, por ese tiempo. Hay problemas, sí, logran resolverlos, a veces a la buena, a veces a la mala, pero finalmente se sigue imponiendo la maquinaria tremenda, poderosísima del Partido Revolucionario Institucional y va a comenzar su declive, precisamente, cuando comiencen las fricciones internas, que este es el tema que platicaremos en esta ocasión. Simplemente, ya nada más para cerrar, vale la pena recordar que en esa época de madurez, de apogeo del Partido Revolucionario Institucional, repito, no perdieron nada, llevaron al poder de una manera, pues, francamente arrolladora a presidentes consecutivos como Miguel Alemán, como Adolfo Ruiz Cortines, como Adolfo López Mateos, como Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría también, a José López Portillo también. Hasta ahí, hasta ese momento, el Partido Revolucionario Institucional es, repito, una maquinaria perfecta que arrolla, atropella y que no tiene ningún contendiente digno de enfrentársele, que también es cierto, ¿eh? La oposición apenas despertaba, apenas figuraba, por más que hacían intentos, inclusive como el PAN, que ellos llamaban de brega de eternidades, siempre acostumbrados a perder, no podían levantar la cabeza porque era tal el poder, el dominio, el control absoluto que tenía el PRI, que era imposible hacerle frente. Pero bueno, ahí nos quedábamos más o menos la semana anterior, porque quiero entrar ya con mucho detalle a esta época de declive. Miren, hace 8 días sí pude comentar que la razón por la cual el PRI comienza a perder el control, el poder, es en buena medida de carácter ideológico. Sí, indudablemente. Hicimos referencia a la época del presidente Miguel de la Madrid, que es a quien le toca sufrir la división interna, la primera gran cuarteadura del PRI, cuando se separa un grupo de destacados políticos de ese tiempo que pertenecían a ese partido, como Cuauhtémoc Cárdenas, como Porfirio Muñoz Ledo, y deciden salirse y fundar lo que llamaron en su momento la Corriente Democrática, que va finalmente a derivar en un partido político posteriormente, el PRD, el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, aquí la discusión, lo que se argumenta a nivel oficial y público de las razones por las cuales se separan estos políticos destacadísimos para abrir camino por otro lado, salirse de la casa paterna finalmente, para poner su propio domicilio, es que a partir del presidente Miguel de la Madrid, el PRI, siguiendo los dictados del propio primer mandatario, que esa es la regla fundamental de la disciplina, el PRI da un giro ideológico y de ser el promotor, el defensor de lo que se llamaría en términos muy genéricos el nacionalismo revolucionario, optó por lo que se conoce también, en términos también muy amplios y genéricos, como el neoliberalismo. Lo peculiar es que no se trata
de cuestiones de tipo económico, sino de tipo político. El nacionalismo revolucionario, sí, por supuesto, suena muy bonito, pero coincide un régimen casi de dictadura. La dictadura perfecta que, repito, ha señalado varias veces este gran intelectual peruano Mario Vargas Llosa, cuando se refirió así al PRI. La dictadura perfecta, en que el PRI no perdía nada y el PRI además tenía controlados todos los mecanismos de participación electoral. El neoliberalismo implica, como parte de sus teorías de la libertad, también la libertad política y la libertad democrática, y esto va a conducir, como todos sabemos, inclusive a que el Estado mexicano pierda el control de las elecciones y se viera obligado a crear un órgano ciudadano especializado para llevarlas a cabo, lo que en su tiempo fue el IFE, hoy el INE. Este es, digámoslo así, el argumento fundamental de la escisión, de la separación. El PRI dio un giro y se fue hacia el neoliberalismo en materia política y abandonó el antiguo cauce señalado por don Lázaro Cárdenas del nacionalismo revolucionario. Este es el pretexto formal, este es el pretexto ideológico, pero sin embargo hay otros más, y de índole absolutamente personal debido a las ambiciones particulares de quienes han formado parte del PRI y que mejor se han salido de él. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar, si les parece a ustedes bien, en unos momentos más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, en el cual estamos tratando de terminar, de agotar ese tema tan interesantísimo, muy contemporáneo, muy de actualidad, que es la historia del Partido Revolucionario Institucional, porque como todos sabemos, y las noticias pues nos bombardean a diario, es un partido que se encuentra en una crisis interna, que se encuentra en momentos delicados, difíciles, en los que pues ha perdido ya en realidad la base social que lo sustentaba durante muchísimo tiempo y que no sabemos si va a llegar a cumplir los 100 años o no, porque como decía yo en el programa de la semana anterior, en esta senectud, en esta decrepitud que ya es ostensible en el PRI, pues requiere de muletas para caminar, como nos va a pasar a los ancianitos, a todos. Necesitamos ayuda para lo esencial. Y el PRI, al día de hoy, pues, para sobrevivir, es evidente ya, y todos lo hemos visto, que requiere de ayuda. Sus muletas, su silla de ruedas, son los partidos que antes eran sus enemigos y que ahora son sus aliados. Quizá por conveniencia, quizá para asegurar la sobrevivencia, pero sin ellos no puede existir, como pasa a personas, y yo conozco muchas, por supuesto, que requieren ya de estas ayudas externas para poder vivir. Yo sé que es cruel, es fría, es descarnada la comparación que estoy haciendo, pero resulta ser que el PRI, más que una institución, es una especie de organismo humano colectivo, y que por lo tanto no ha podido cuajar nunca como un partido, como un formato institucional, aunque se llame Partido Revolucionario Institucional, porque se ha convertido en realidad, y siempre lo fue, en un partido que aglutinaba hombres y mujeres, en el cual uno de ellos, o varios de ellos, asumían el poder total y a los demás les imponían disciplina. Es decir, no fue creado institucionalmente, aunque tenga el nombre, sino que fue creado de manera personalísima para poder controlar, dirigir y ganar procesos electorales. ¿A partir de qué? A partir de seres humanos, que son sus protagonistas, que son quienes hacen esta historia de un partido que, repito, más que de ideología, más que de una promesa y proyección social, tuvo siempre la misión de darle a cada quien la oportunidad de poder figurar conforme a su tiempo y de acuerdo a los mandatos del presidente de la República en turno. Si se fijan, desde que perdió el poder, pues se descontroló totalmente el PRI. Pero bueno, eso ya llegaremos ahorita. Miren, vamos al tema
importante. Decía yo hace un momento que la escisión, la división, allá en la época del presidente Miguel de la Madrid, se da con el pretexto de que el PRI ha abandonado el nacionalismo revolucionario y ha optado por el camino de la, pues, libertad que por todo el mundo está llegando a partir de la caída del muro de Berlín, y que en términos pues muy simples se le ha dado llamar neoliberalismo, que insisto, no es un asunto económico nada más, también es un asunto político y de libertades. Y al PRI pues no le gustaba la libertad, ¿para qué más que la verdad? Miren, siempre cuando ha habido problemas en el PRI han sido internos. En varias ocasiones, en su época de apogeo, de mayor dominio, hubo algunos priistas que decidieron competir, y cuando el dictado del presidente de la República no los favoreció, pues hicieron campaña por su parte y por supuesto perdieron arrolladoramente, fueron atropellados por completo. En la época de don Lázaro Cárdenas, cuando se postula como candidato a la presidencia a Manuel Ávila Camacho, un antiguo general de la Revolución, que había sido huertista y zapatista, de esas contradicciones muy mexicanas, se lanzó como candidato independiente, enojado porque no lo beneficiaron a él. Se llamaba Juan Andreu Almazán. Luego, en 1946, cuando Manuel Ávila Camacho finalmente con su dedo señaló a Miguel Alemán, hubo otro priista destacado que en ese momento pensó que podía ser el heredero y, decepcionado, lanzó su propia candidatura aparte. Era funcionario público, secretario de Estado. Me refiero a Ezequiel Padilla. Y luego, 6 años después, en 1952, cuando se lanza la candidatura de Adolfo Ruiz Cortines, otro militar revolucionario, también herido en su susceptibilidad porque se consideraba que él podría ser el heredero, porque además seguía los dictados de don Lázaro Cárdenas, el general Miguel Enríquez Guzmán, también se salió del partido, fundó el propio e hizo campaña y por supuesto perdió. Fueron estos tres los intentos únicos que hubo durante esta época de apogeo, de madurez, digámoslo así, de férreo dominio del PRI. Volverá a suceder esta escisión más adelante. Fíjense, decía yo hace un momento, el pretexto para que el PRI comience a desbandarse es porque abandonó, repito por última vez, la ideología del nacionalismo revolucionario y la cambió por el neoliberalismo. Pero insisto, es el pretexto, aunque ideológicamente suena muy importante y muy bonito, es el pretexto. En el fondo hay problemas personales, de ambiciones personales, ese es el tema específico, La primera vez que el presidente de la República tiene que enfrentar un berrinche de un perdedor, porque los tres anteriores no contaron, se salieron, hicieron su campaña, los que ya comenté, y perdieron, y ni quien se diera cuenta. Pero la primera vez que sí fue público el escándalo por un berrinche de un precandidato que se sentía ya heredero y que, decepcionado porque el dedo no lo favoreció, fue en la época del presidente José López Portillo, quien, como todos sabemos, finalmente prefirió a Miguel de la Madrid como candidato, pero el otro precandidato que, pues, deseaba estar allí, se enojó. Se enojó muchísimo. Era el famoso Javier García Paniagua, quien decidió, en un berrinche, encerrarse en un mutismo que fue público, y esto le va a ocasionar la primera, digámoslo así, el primer golpecito a la carrocería del PRI. Es la primera vez que alguien hace un berrinche porque el presidente de la República decidió. Recordemos que este derecho de decidir quién es el candidato, porque es el jefe del partido, es un derecho heredado del general Lázaro Cárdenas. Las veces que alguien no quiso, se salían del partido y se iban, sin problema alguno. Son los casos de Andreu Almazán, que ya comentamos, de Ezequiel Padilla y de Miguel Enríquez Guzmán. Sin problema se fueron y ahí nos vemos. Pero
En este caso, García Paniagua hizo berrinche. No pasó a mayores, pero es la primera vez que es mellado el prestigio del presidente, que es de alguna manera obligado a ratificar quién es su candidato y a imponerse. Esto, pues, fue la escuela que recibirán más adelante quienes, ya en pleno época de Miguel de la Madrid, decidan salirse del PRI. Insisto, tienen su pretexto ideológico, que ya no repetiré, pero en el fondo es porque designó como su candidato a Carlos Salinas de Gortari. Un muchacho en ese momento joven, político, que nunca había desempeñado ningún cargo de elección popular y que era evidentemente el delfín, el heredero ideológico de Miguel de la Madrid, y quizás él mismo era el propio cerebro de todas las decisiones que había tomado en materia económica el presidente de la Madrid. Así que por ahí se va la cosa, y esto va a ocasionar la escisión. Se salen varios del Partido Revolucionario Institucional, encabezados por el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y van a competir en una elección muy discutida, muy debatida, que inclusive, como se ha comentado en muchos textos recientes, va a tener, además, la enorme dificultad de que el Estado mexicano, que es quien controlaba las elecciones, estaban ellas precisamente a cargo del secretario de Gobernación, que a su vez estaba también herido, lastimado, porque no fue el candidato. Fue tan grave, fue tan difícil, que recuerden ustedes que en esa elección presidencial, el candidato triunfante, Carlos Salinas de Gortari, apenas alcanzó un poquito más de la mitad de los votos emitidos. El 50 y tantos por ciento, apenas la mayoría simple para poder ser presidente de la República. Porque tal fue la batalla que dio Cuauhtémoc Cárdenas con su corriente democrática, que inclusive obligará a lo que todos conocemos y sabemos, que no es el tema de hoy, de este famoso artilugio tramposo cuando se cayó el sistema. Cuando se negaron los datos electorales a los partidos y a la población para poder asegurar el triunfo del candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Lo importante es que dejó a muchos priistas en el camino heridos y lastimados. Inclusive el propio destape de Carlos Salinas se vio salpicado por un intento de destape falso que fue protagonizado por varios políticos del momento que no querían a Salinas, que querían probablemente a Alfredo del Mazo, papá, y que pues, van a ocasionar que sea todo un desastre esta elección presidencial, que apenas alcanzó la mitad de los votos suficientes para ser presidente. Pero antes de irnos al corte, y como siempre lo hacemos y con mucho gusto, para poder conocer más de esta época dura del PRI, la época de mayor apogeo de madurez, hay una colección que es esencial. ¿Quieren conocer cómo era la vida en México desde el punto de vista de un intelectual orgánico? Hace 8 días hablábamos de José Agustín, la vida en México. Ahora vamos a hablar de otro tipo de vida en México. ¿Cómo lo veían por dentro los propios priistas? Miren, está la enorme y maravillosa colección de Salvador Novo, que se llama precisamente La vida en México, y que abarca desde el periodo presidencial de don Lázaro Cárdenas y termina hasta el periodo presidencial de Luis Echeverría, tiempo en el que muere Salvador Novo. Pero esta es una lectura maravillosa, ¿eh? Salvador Novo, aparte de ser un escritor genial, fantástico, era, y hay que decirlo con toda claridad, pues intelectual orgánico al sueldo del Estado. Aquí no hay crítica jamás, ¿eh? Aquí es vivir el priismo dentro, en plena euforia, en pleno agradecimiento, en pleno gozo de cómo se ejercía el poder en aquellos años, por supuesto, bajo las órdenes absolutamente obedecidas del presidente de la República en turno. Y el mejor ejemplo para conocerlo, repito, es Salvador Novo con La vida en México. Se los recomiendo positivamente. No tiene desperdicio este libro, ¿eh? Es francamente muy interesante. Y ahora sí, amigas y amigos, volvemos en un momentito más.
Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el cual estamos concluyendo la historia del PRI. Una historia singular que la estoy asemejando un poco a la vida de un ser humano común y corriente, como puedo ser yo o cualquier persona, en el que pues a lo largo de su vida, que pues en términos reales no pasa de 100 años, ha sufrido diversos cambios, evoluciones y retrocesos. Ya platicamos la infancia del PRI, la adolescencia del PRI, la madurez del PRI también, y estamos entrando a la época de la tercera edad. ¿Cuándo comienza la tercera edad del PRI? Pues exactamente en 1987-88, cuando tiene este grave problema de la escisión interna, la separación, la división, la salida de priistas destacados que se van a fundar primero la Corriente Democrática y después el Partido de la Revolución Democrática. Ahí comienza, digámoslo así, la senectud del PRI, comienza a perder el control político, férreo, riguroso, dominante, total que tenía antaño, y va a comenzar una nueva etapa, su senectud, su tercera edad. ¿En qué se caracteriza? En que ya sabe que no puede estar solo, en que no puede dominar solo, en que tiene que dar oportunidad para que haya alternativas. A esto corresponde también la llegada del neoliberalismo en materia política que el propio PRI va a convertir en su bandera. Aunque mantenga siempre el escudo nacional, el verde, el blanco y el rojo, aunque siempre se siga diciendo como heredero de la Revolución Mexicana, la verdad de las cosas es que, pues a las órdenes del amo engorda el caballo, y si el amo, la voz del amo decía que había que ser nacionalistas revolucionarios, pues los priistas lo eran. Y si el nuevo amo, siguiendo la tradición impuesta por don Lázaro Cárdenas, indicaba que ahora había que ser neoliberales, pues fueron neoliberales, ¿eh? También recuerden que las ideologías, pues de muchos priistas eran muy cambiantes. Así que esto sucedió ya en 1987-88, cuando termina la época de madurez, de dominio, de control absoluto del PRI y comienza su tercera edad, en la cual pues ya tiene que cambiar puntos de vista. Por ejemplo, unos muy importantes. Se da cuenta, a partir de la elección del presidente Salinas, que ya no puede mantener el control de las elecciones y que hay que crear un órgano electoral ciudadanizado. Primero, el Instituto Federal Electoral, o llamado Instituto Nacional Electoral, pero en el cual el gobierno ya no participa para organizar las elecciones. Esto va a tener un precio sumamente alto, por supuesto, para el PRI, porque permite la participación ya de los ciudadanos y permite el libre juego democrático. Esto que no les gustaba a los priistas y que no les gusta todavía a muchos priistas o que dejaron de serlo y que sueñan con el pasado del nacionalismo revolucionario, esto es auténticamente real. La competencia no les gusta los partidos de corte, pues absoluto totalitario, como lo fue el PRI muchísimos años. Muchos, desde 1946 en que él adopta este nombre, hasta, por lo menos, la decisión de que fuera de Miguel de la Madrid el nuevo presidente de la República en 1982. En todos esos años se obedeció a la voz, las órdenes del presidente de la República, y además el propio gobierno garantizaba el triunfo electoral. Ya sabemos todas las historias de los mapaches, los fraudes, la forma como se robaban las urnas. No es el tema, pero ya sabemos que todo eso existió. Y de pronto pues hay que crear un instituto electoral ciudadano. Y esto es un cambio radical, por completo. Cambian absolutamente las cosas. Cuando gobierna, y esto sucede en la época del presidente Salinas de Gortari, se funda y se constituye ya el Partido de la Revolución Democrática, ya es una oposición al PRI que de alguna manera fusiona a expriistas con las antiguas izquierdas mexicanas, pero ya no tienen el control del IFE, y al mismo tiempo pues el Partido Acción Nacional, el partido de la derecha, comienza a crecer. Durante el gobierno de Salinas, el PRI, repito, ya en tercera edad, tiene que compartir poder. Fíjense, esto es trascendental. El Partido Acción Nacional comienza a levantarse y a oponerse
y a ganar gubernaturas. Claro, en algunas con gran escándalo. Por ejemplo, hay 2 fraudes electorales monumentales en este tiempo, uno en San Luis Potosí, otro en Chihuahua, pero finalmente ya no les queda más remedio que aceptar el triunfo primero en Baja California Norte, digámoslo así, ya sé que está mal dicho, en Baja California, y ahí es donde por primera vez el Partido Acción Nacional conquista una gubernatura y el PRI comienza a perder. Ya después vendrán en cadena otras, Chihuahua y otras más, que comenzará a ganar el Partido Acción Nacional. Pero significa que el PRI comienza a perder, comienza a decaer, comienza incluso a fracturarse aún más. Y el momento culminante de esta, pues, debacle que comienza a sufrir el PRI con el presidente Salinas, desde que llegó al poder, en realidad, desde su propia elección, el momento climático en el cual se ve que el PRI ya está perdiendo totalmente el control de la situación, es cuando es asesinado el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, elegido, seleccionado todavía al viejo estilo del dedo de Carlos Salinas de Gortari. Es, por supuesto, una tragedia personal para los Colosio, pero es también un drama intensísimo político mexicano, porque seguramente los que, como yo, ya vivíamos en aquel tiempo lo recordarán, inclusive el PRI, que estaba dando tumbos, va inclusive a pensar en modificar la fecha de las elecciones, porque de veras fue un auténtico porrazo sorpresivo que les movió el tapete. No vamos a entrar en la teoría de que si el asesinato fue obra de un colectivo, que si fue de los propios priistas, que si es un asesino individual. Eso no me interesa por el momento, nada más me interesa saber que el asesinato de Colosio fue de veras un golpazo al PRI. Lo destanteó, lo descolocó, y de ahí va a salir finalmente como candidato presidencial Ernesto Zedillo, que de priista tenía pues muy poquito porque había sido siempre funcionario público en el área económica y seguramente pues no estaba muy interesado en las cuestiones partidistas, ni siquiera quizá soñó algún día con ser presidente, pero le cayó en sus manos. Pero también, y esto es bien importante, la decisión de Carlos Salinas de Gortari, primero de preferir a Colosio y después de tener que darle la oportunidad a Zedillo, va a causar también agravios, molestias, enojos, frustraciones en otros priistas de ese momento que se sentían también con derecho a heredar la presidencia de la República, y me refiero con particular énfasis a Manuel Camacho Solís, que ustedes recuerdan, otro que hace también berrinche porque no le tocó la grande, la silla grande. Estos son los momentos definitivos de quiebre del Partido Revolucionario Institucional, que como todos sabemos van a conducir a que las propias dificultades internas entre los priistas lleven al exceso del pleito público como nunca se había visto entre el presidente en funciones Ernesto Zedillo, jefe del PRI, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari, ex jefe del PRI. Un diferendo público, una pelea pública que conducirá a muchos dislates y a muchos encontronazos, y que simplemente manifiesta cómo estaba ya de resquebrajado por dentro el PRI, de tal suerte que va a llegar el momento en que Ernesto Zedillo, que repito, a mi juicio tenía poca ideología priista, pues no le importó primero no presentar su propia personalidad como director del PRI, como jefe del PRI. Anunció inclusive que él no se iba a meter en el PRI, que el PRI sería independiente y que con él, pues a un ladito. Y por esta razón el PRI comienza internamente a tener dificultades, a grado tal de que cuando llegue la siguiente elección presidencial y postulen como candidato a Francisco Labastida Ochoa, un candidato con todo el debido respeto que nunca levantó la popularidad, la emoción que otros candidatos en su momento sí lo hacían, pues Labastida será derrotado por el Partido Acción Nacional,
que llevó como candidato, ustedes lo recuerdan, a Vicente Fox Quesada. A su vez, el PRD presentaría a Cuauhtémoc Cárdenas, que no figuró mucho en esa elección presidencial, porque finalmente el propio Fox y el PAN se llevaron la delantera. Pero lo interesante para el efecto de la historia del PRI es que va a ser la primera vez que este partido, el Revolucionario Institucional, pierde la elección presidencial. Pero lo más interesante, quizás lo más atractivo para los historiadores, es saber que el presidente de la República, Ernesto Zedillo, que repito, yo creo que tenía poco de priista, será el primero en reconocer el triunfo de la oposición, el triunfo del Partido Acción Nacional y reconocer la derrota misma del PRI. El PRI quedó en segundo lugar en esa elección, perdió, ganó el PAN con Vicente Fox. Y de pronto, México cambió. Había durado el poder desde 1929 hasta el año 2000. No habían perdido una sola. Los presidentes de la República habían sido de este partido nada más, del PRI. Y de pronto, todo cambió. Y de pronto tenemos un presidente de la oposición. Iniciando el periodo que técnicamente se conoce como la alternancia. Es decir, funcionaron las instituciones democráticas. Pero de esto, amigas y amigos, platicaremos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta semana, terminando ya también la historia del Partido Revolucionario Institucional, al que hemos dedicado este y el anterior programa, hace 8 días, y que, nos lleva a pensar, o nos lleva a dudar inclusive, de si este partido, el PRI, llegará a los 100 años. ¿Por qué? Porque su trayectoria histórica es equiparable a la vida de un ser humano. Su infancia, su adolescencia, su madurez plena, y comienza la tercera edad con errores, con tropiezos, con, caídas brutales, y, a mi juicio, ya está en la senectud, decrépito totalmente, por lo que estamos platicando ahorita. En esa época de la tercera edad, decía yo, va a llegar quizás el momento dramático en la cual, en el año 2000, el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República. La perdió después de 70 años de triunfos ininterrumpidos, de control más o menos absoluto los primeros años, después ya en la época de la madurez tardía, aceptando que tiene que dar pasos para ceder un poquito porque ya no puede, hasta que llegó el momento de la debacle, cayendo estrepitosamente, perdiendo la presidencia de la República y convirtiéndose, cosa para lo cual no estaban preparados, convirtiéndose los priistas en partido de oposición. Fíjense, esta es una cosa terrible y tremenda para ellos, ¿eh? Durante 7 décadas habían sido el partido en el poder. Y de pronto, de la noche a la mañana, se convierten en un partido más de oposición. Esta sí es una auténtica tragedia para los priistas, ocurrida hace ya 22 años, ¿eh? Es decir, por eso decía yo que es conforme a la vida de un ser humano, porque ya pasaron 22 años de aquella tragedia, y cada vez, con algún momento luminoso que reverdeció el partido, vuelve a estar francamente, en una decrepitud lamentable. Lamentable en el sentido porque no fue, una institución, sino fue un grupo de personas. Así lo fundaron, fingiendo que se daba institucionalidad. Piensen en los partidos de otros países. En Estados Unidos el republicano, el demócrata. En Inglaterra los Tories, conservadores, o los laboristas. Son partidos que existen por siglos, sin importar las personas que están allí. A veces ganan, a veces pierden, pero el partido no pierde su esencia. Aquí en México, el PRI, que parecía el partido invencible, se descubrió que es un partido formado para satisfacer a las personas políticas que en cada momento están allí, y que cuando algunos de ellos quedan insatisfechos, mejor se salen. Esto es lo triste de la historia del PRI, que no alcanzó a ser institucional como lo anunciaba su propio nombre, como ocurre, repito, en otros países que los partidos tienen siglos de existencia, y que en cambio aquí es un partido que sirvió simplemente de membrete tricolor para
amparar las ambiciones personales de algunos que triunfan y las decepciones de otros que mejor se salen. Miren, el PRI para hacer oposición le costó mucho trabajo porque, si recuerdan, una de sus características fundamentales que comentaba yo fue creada, diseñada, pensada por el general Lázaro Cárdenas, es que el presidente de la República es el jefe máximo supremo del PRI. Y de pronto ya no hay presidente de la República del PRI. Este es un golpazo, ¿eh? Y el PRI, pues, va a navegar durante 12 años en problemas internos gravísimos. Todavía tiene fuerza local porque le permite conservar todavía en estos años muchas gubernaturas, casi 20 gubernaturas que poco a poco ha ido perdiendo. Hoy sabemos que tiene una o dos nada más, ¿eh? Una clara de ellos y otra porque está en alianza. Pero no tiene más, no tiene más. Todavía, al principio de este siglo XXI, logró tener una veintena de ellas, de estados controlados por él, pero su liderazgo comenzó a tener serias y severas dificultades por las fricciones entre ellos mismos. Les faltaba la voz del amo, la voz, las órdenes del presidente de la República como lo había pensado y diseñado Lázaro Cárdenas, y de pronto, bueno, pues van a llegar momentos pavorosos como por ejemplo cuando un presidente del PRI, Roberto Madrazo, el hijo de don Carlos Madrazo, aquel otro que había intentado darle una especie de cambio en los tiempos de Díaz Ordaz, todos recordamos que en 2006 el PRI compite llevando a su propio presidente como candidato, presidente del partido, como candidato a la elección presidencial, y se fue a un estrepitoso tercer lugar. Ni siquiera el segundo, al tercer lugar. Ya en franca decadencia, en franca decrepitud del partido. Esto es terrible, ¿eh? Se perdieron los controles que ejercía el jefe nato del partido, que era el presidente, y de pronto pues de alguna manera se difuminó, se diversificó, y los gobernadores tenían que ver, los senadores tenían que ver, los diputados tenían que ver, todo el mundo quería opinar, y esto va a llevar a la hecatombe de que en 2006 el PRI, que ya había perdido en el año 2000, se vaya al tercer lugar. Viene también ese momento, hay que decirlo claramente, y que seguramente en todo ser humano pasa cuando incluso algún anciano de plano, pues toman nuevo vigor, reverdecen y hacen grandes cosas todavía. Hay, por supuesto, ejemplos notables de personas muy mayores que logran éxitos rotundos. En la historia universal pensemos, por ejemplo, en Winston Churchill. Bueno, en la historia humana, en México también hay casos así. Y en el PRI también, porque se trata de un partido de seres humanos y de pronto encuentran un candidato que ya se venía construyendo, prefigurando, incluso con la ayuda de promoción televisiva, desde hacía tiempo, que entonces era el gobernador del Estado de México y que va a ser promovido a candidato presidencial, y me refiero a Enrique Peña Nieto, que gana la elección presidencial, como todos sabemos, que logra llevar de nueva cuenta al PRI, o lo que ellos llamaban al nuevo PRI, al poder. Una manera de llegar además muy peculiar. Recuerden que abusó muchísimo de los medios de comunicación, pero no para promover su imagen, o de hombre juvenil, guapito, sino también utilizando a su propia esposa para, como una antigua actriz de televisión, pues para promover su imagen. Y el PRI logró ganar la presidencia de la República. Fue un milagro. El partido en ese momento tenía 82 años y resucitó. Digo, no fue arrollador su triunfo, ¿eh? Tuvo el 38.2% de los votos. Un triunfo pues bastante limitadito si lo comparamos con las épocas de grandeza del PRI, pero sin embargo logró llegar a la presidencia de la República, estar 6 años ahí y salir y terminar y nuevamente venirse abajo. Cayó por completo en la siguiente elección presidencial de 2018 con los problemas internos que todos conocemos. Los priistas cercanos a Peña Nieto querían disputarse el poder y sin embargo prefirió, haciendo uso del recurso, todavía pensando Peña Nieto que la traición de Cárdenas estaba vigente y él podía señalar, eligió a un personaje notable, por supuesto, de una gran inteligencia, de una gran capacidad,
José Antonio Meade, pero que no era priista, era un priista recién llegado. Y el Partido Revolucionario Institucional, como todos sabemos, en 2018, nuevamente fue a dar al sótano, al tercer lugar, y únicamente alcanzó ya el 16% de los votos electorales. Y a partir de ahí comienza pues una clara senectud. Yo no tengo duda alguna que después de la elección presidencial de 2018 hasta nuestros días, en la que el PRI, como todos sabemos, en cualquier tipo de contienda electoral, ya sea la presidencia, las gubernaturas, las senadurías o las diputaciones, ha ido perdiendo cada vez más sus votos, los votos que antes tenía. Hoy en el Senado únicamente tiene al 17% de los senadores. En la Cámara de Diputados únicamente tiene también al 17%. Solamente tiene 2 gubernaturas. Necesita, como hemos visto, para poder vivir, para que le den oxígeno, la alianza con sus antiguos enemigos del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Los contendientes, que todos sabemos quiénes son, el partido que hoy es el partido mayoritario, está formado en sus principales dirigentes y líderes por antiguos priistas, la gran mayoría de ellos, todos ellos que en su momento salieron del PRI por alguna razón más que todo personal, aunque siempre se manifieste la razón ideológica de que el PRI se había vuelto neoliberal desde el tiempo del presidente Miguel de la Madrid. Efectivamente un PRI neoliberal, podemos llamarlo así, desde 1988 hasta 2018, un PRI que intentó sobrevivir, pero un PRI ya enfermo, cansado, anciano, podríamos llamarlo así. Esta es la historia de un partido político que, repito, ha sido pieza fundamental en la historia de México. La historia de un partido que, al parecer, se niega a morir, pero pues no es un deseo personal el que va a finalmente dar como resultado su longevidad o no. Insisto en algo que he comentado. El PRI dependía fundamentalmente de la voluntad de un presidente de la República que fuera su partido, y el PRI, además también, no fue pensado como una institución para sobrevivir y pasar los siglos, sino como una forma de aglutinar los intereses y las ambiciones personales, que es quizás lo que lo ha llevado a la derrota. Este es el tema, repito, interesantísimo, que estamos viviendo actualmente, de saber qué va a pasar con este partido que durante casi un siglo abusó de nuestra bandera tricolor. Pero antes de despedirnos, y como siempre, hay una lectura también bien importante que permite entender cómo fueron estos años del declive del PRI, los problemas internos, sus fricciones, las ambiciones de quienes estaban allí y que se peleaban por la silla presidencial, y para eso les recomiendo este libro, La Herencia. Es un libro maravilloso de Jorge G. Castañeda que analiza, examina las diversas sucesiones presidenciales, desde la época particularmente de Luis Echeverría y hasta la época del presidente Zedillo. El por qué se peleaban entre ellos, qué opinaban los contendientes, qué pensaba el ganador, qué pensaban los perdedores, por qué algunos hicieron berrinche, enojo, pataletas. Bueno, todo esto en este libro espléndido, se los recomiendo mucho, La Herencia de Jorge G. Castañeda, que seguramente muchos de ustedes conocen, pero vale la pena. Es uno de estos clásicos de la historia política mexicana. Jorge G. Castañeda con La Herencia. Y amigas y amigos, pues muchísimas gracias por su atención, les aprecio enormemente su compañía en esta ocasión, y por supuesto la semana próxima, primero Dios, vamos con un tema bien interesante porque don Benito Juárez cumple 150 años de haber fallecido. Pero de esto vamos a hablar, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.